Bienvenidos a Palizada. Miren, primero vamos a comenzar platicando la historia de este edificio. Este edificio se hizo en 1858 por la familia Abreu. La familia Abreu fue la primera familia española que vino a Palizada después que se fundó el pueblo, un 18 de mayo de 1772. Esa familia vino por el corte del Tinto, fueron originarios de las Islas Canarias. Esta familia aquí estuvo viviendo por muchos años y en 1858, lo dice la placa, se hizo este edificio. Y pasaron 4 generaciones hasta que en 1929 Salustino Abreu Díaz donó este edificio al pueblo porque aquí fue el Palacio Municipal hasta el año 2020. Y de ahí lo que es actualmente el Museo de Palizada. Bueno, ahorita vamos a tocar el punto referente a la estatua de la madre. Es algo simbólico aquí en Palizada, aparte que es uno de los atractivos más importantes de este pueblo. Aquí lo interesante de esta estatua de la madre fue hecha en 1931 por los hermanos Calderón, yucatecos. Ellos tenían su taller allí en la ciudad de Mérida, en el barrio de Santiago. Pero aquí lo interesante de todo esto es que la mano izquierda tiene 6 dedos y eso es lo que a mucha gente le llama la atención y siempre preguntan cuál es el motivo, la razón. Hay 3 versiones, pero la última es la más bonita y es la que se lleva a la mayoría de la gente en el corazón. La primera versión que se maneja, que los escultores se equivocaron, fue un error. La segunda versión que se maneja, que vamos a llamarla histórica porque la placa lo dice, que la madre de los escultores tenía 6 dedos y en homenaje a ella la hicieron. Pero yo empecé a investigar más sobre la versión real. El año que le hicieron, 1931, aquí enfrente ya era Palacio Municipal. Y el presidente municipal que estuvo en esos años 31, 33 fue don Gonzalo del Rivero Inurreta. Ese señor con el tiempo le platicaba a sus nietos, bisnietos, que esos 6 dedos fue hecho a propósito por él. Él le dijo a los escultores que le agregara un dedo de más a la mano izquierda, porque quería rendirle un homenaje a la mujer, un mensaje a la mujer. 5 dedos son pocos para una madre para cuidar a sus hijos. Por eso es que el 6.º dedo de la mano izquierda, el dedo del corazón, y tiene agarrada a la niña. Y es la versión que más gusta. Ahora vamos a hablar referente a la Estatua de la Libertad. Primer dato que les voy a dar. Esa Estatua de la Libertad fue la 3ª a nivel mundial. Primero la que se puso en París en 1840, segunda la que se puso en Nueva York en 1886 y tercera la de Palizada 1949. Pero ¿por qué razón está aquí la Estatua de la Libertad en Palizada? Hace 100 años, siendo gobernador de Tabasco Tomás Garrido Canaval, por cuestiones políticas y religiosas, mucha gente de Tabasco y de Chiapas vino huyendo de él y aquí se refugiaron en Palizada. Esa gente, pues allá en sus tierras eran comerciantes, ganaderos, y aquí llegaron a Palizadas sin nada. Pero aquí nuevamente se recuperaron económicamente y al paso del tiempo, de unos 20 o 25 años aproximadamente, una tarde se reunieron ellos, esos que vinieron huyendo de Tomás Garrido, y a uno de ellos se le ocurrió preguntar, ¿qué le vamos a regalar a Palizada? Lo que Palizada nos dio, fortuna y libertad. Vamos a pagarle a este pueblito que nos recibió con los brazos abiertos. Ellos juntaron el dinero, fueron a Mérida con los mismos hermanos Calderón que habían hecho la estatua de la madre. Y gracias a esa gente que supo valorar lo que este pueblo les dio, la libertad, tenemos la Estatua de la Libertad aquí en Palizada. Ahorita vamos a platicar sobre la historia de esa casa de frente del pueblo de Palizada, la casa de 2 pisos, que aquí la gente le llama la casa de los espantos, pero en realidad no espantan porque esa casa nunca fue vivida. ¿Qué sucedió? En 1952, un doctor que vino de la Ciudad de México, el doctor Enrique Cuevas Aguilar, había llegado 5 años antes a Palizada y en 1952 la mandó a hacer él. Por lo tanto, esa casa tiene 72 años, pero nunca se habitó. ¿Por qué no se habitó? Porque el doctor decía que cuando ya se jubilara de la medicina, allá se iba a vivir, allá quería morirse y de ahí
al cementerio. Esos eran sus planes, esas eran sus ideas. Y así por muchos años él iba, cruzaba, se quedaba en el balcón, veía la casa, era su orgullo, veía el frente del pueblo, pero nunca la amuebló, nunca la habitó. Pasó algo que cambió el destino de esa familia. Antes las casas de Palizada no tenían fosa séptica. Todas sus descargas de los baños daban hacia el río. Una de sus hijas, de nombre Marta, le sacan una muela con la herida, se mete al río, se baña, traga agua contaminada, le da tétano y se le muere. El doctor quedó muy afectado y decía: salvé muchas vidas y no pude salvar a mi hija. La sepultó, se fue y nunca más regresó. Falleció el doctor Cuevas y él jamás regresó a este pueblo y esa casa nunca se habitó. Y esa es la historia. Aunque aquí la gente narra que la muchacha se ahogó, que la muchacha murió ahí, no es cierto. La muchacha murió aquí en el pueblo porque aquí atrás del museo tenía su casa y su consultorio el doctor Cuevas. Y eso hizo que cambiara el destino de esa familia Cuevas y la casa ahí quedó abandonada, que hasta ahorita nunca ha sido habitada. ¿Qué tal? Soy Claudio Rosado y estamos a cargo del Museo de Palizada. Damos las bienvenidas a nuestro museo de Palizada. Veo que muchos pues es la primera vez que nos visitan, entonces por un momento pues es la joya que tenemos en Palizada. Déjeme decirle que nuestro museo es de categoría regional y bueno, muy pocos en la península, de hecho no sabemos si en la capital lo tiene, pero al menos es un museo muy pequeño, pero enriquecido con mucha historia. Esta es la primera sala que hace referencia a nuestro árbol emblema, el palo de tinto, como lo conocemos localmente, el palo de Campeche, ¿sí? En inglés se le va a conocer como lugut, ¿sí? Lo van a conocer los ingleses, que van a ser los primeros en comercializar, y déjenme decirle que va a ser el árbol que nos va a permitir la fundación de la ciudad. Somos un pueblo colonial fundado el 18 de mayo de 1772. Tenemos 253 años de historia y esto es debido al comercio que va a tener y la popularidad que va a tener el palo de Campeche en Europa, principalmente en Inglaterra, en Francia, en Holanda, en Liverpool, pero también más adelante pues se va a comercializar a Nueva York, a Nueva Orleans y todo para extraer los colorantes, principalmente el color negro, que va a ser muy caro. Este grabado que tenemos detrás es Alfredo Salce, es un artista michoacano de la década de los 50. Bueno, él se especializa en grabar comunidades indígenas, mercados, y en este caso hace referencia a los mayas chontales, los primeros habitantes de esta región. Debemos remarcar que los chontales pues llegan en el clásico tardío, cuando decaen las grandes ciudades como Palenque, Calakmul. La escasez de alimento, la erosión de los suelos los hace migrar a lugares más fructíferos y la zona de los ríos pues va a ser una zona ideal. Y bueno, finales del clásico tardío, y van a perdurar hasta la llegada de los españoles, quienes tienen el choque y ya para 1600 pues totalmente desaparecen y son erradicados en esas tierras. Actualmente pues no somos considerados zona indígena, pero bueno, luego la mezcla de los africanos, esclavos que nos traen los ingleses y se mezclan con los chontales, pues ya hacen esta diversidad. Más adelante, debido al comercio con las grandes potencias, ingleses, franceses, neoyorquinos, pues ya se establecen en Palizada y es como vemos esta población multicultural que actualmente predomina en Palizada. De palo de Campeche, pueden ver, ¿sí? No es un bonsái, ¿no? Está podado, ¿sí? Es natural, palo de Campeche. Tenemos 5 variedades de Matuxilum campechanum, el brasileto, el calakmulense, el tinteri, el sousano, pero el de mejor excelencia pues es el de Campeche, el que crece justamente en la región de Palizada. Es este que vemos aquí, es un árbol que puede llegar a medir hasta 15 metros y esta es la corteza que va a ser lo más importante, ¿sí? Que se va a vender en quintales porque va a ser la medida. Un quintal pesa aproximadamente como 46 kilogramos y bueno, esa es la variedad de tonos que se pueden obtener de la madera, que van de los más oscuros hasta los más claros. En el siglo XVIII va a ser muy caro conseguir el color negro, pero esto va a revolucionar gracias al palo de Campeche, ¿sí? Vestir a la española, que es vestir de negro,
es solamente símbolo de mucha identidad, de alcurnia, de mucho dinero, y Felipe II es el que lo va a poner de moda en la corte, la sobriedad. Y bueno, dentro de los documentos más importantes que tenemos en Palizada, tenemos este facsimilar, donde se realiza el primer censo de Palizada. Vean el nombre que tenemos en ese entonces, San Joaquín de la Palizada, de la jurisdicción del Carmen. Recordemos que todos los pueblos tienen que estar adjudicados bajo un santo, en este caso va a ser San Joaquín, y bueno, pertenecíamos a la jurisdicción del Carmen, al gobierno de Yucatán. En ese entonces nos estábamos separados como Campeche, y tenemos los primeros habitantes, algunos apellidos que ya se perdieron, otros que aún se conservan, haciendo un total de 428 habitantes, entre esclavos, africanos, chontales. La combinación entre africanos y chontales nos da una casta que se llaman los pardos, que va a ser la de mayor número, y bueno, y ahí continúan los españoles. Dentro de estos mismos documentos nos encontramos con este, que para nosotros es el más importante, es el más brillante, prácticamente es nuestra acta de nacimiento. Contiene la rúbrica del virrey de la Nueva España, Antonio María de Bucareli y Urzúa, quien recibe el documento el 18 de mayo de 1772. Es decir, que a partir de esta fecha se da la fundación real de San Joaquín de la Palizada, que fue una fundación muy rápida, ¿sí? Y esto es debido para evitar el regreso de los piratas y tengan control sobre esta zona, y bueno, ya los españoles tomen control del comercio del palo de Campeche. Continuamos en la sala 1 del Museo de Palizada y nos encontramos en la maqueta de los ríos. Es una de las partes más favoritas de los niños. Es una maqueta con botonera, como las décadas pasadas, en el cual nos va a hacer referencia a los ríos. El más importante de los ríos en esta región a nivel peninsular y en el sureste de México nos encontramos con el río Sumacinta, que es el río más largo y caudaloso de México. Tiene una extensión de 1.123 kilómetros aproximadamente, y bueno, es el que nos va a nutrir en toda esta región. La parte positiva de la inundación que hace los Sumacinta y a través del río Palizada es como si fuera el Nilo, cuando inunda los valles para sembrar. Los nutrientes que arrastra a través del río es lo que hace que esta vegetación se mantenga verde, siempre verde todo el año. Y eso se va a ver reflejado en las frutas, en los pastizales, pero sobre todo en el color intenso del palo de Campeche, el palo de tinte. El principal ramal del río Sumacinta es el río Palizada, el que nos comunica con la laguna de Términos, la laguna más importante en el sureste, es un humedal muy importante. Palizada está en un enclave muy importante. De un lado tenemos los pantanos de Centla y del otro lado tenemos la laguna de Término. Y Palizada forma parte del área protegida de la laguna de Término. Es decir, somos un paraíso tropical, casi virgen, si no es que estamos vírgenes, en toda esta red intrincada de ríos. Bueno, aquí tenemos la isla del Carmen, que todos sabemos que va a ser la casa de los piratas por más de 150 años, hasta que son expulsados el 16 de julio de 1717. Hasta entonces, los piratas tenían control en toda esta área. De hecho, William Dampier, un pirata inglés, es el que nos va a dar el primer nombre, Loogood Creek, río de palo. Así aparece en los mapas finales de 1700. Y bueno, aparece Palizada, no con ese nombre, Loogood Creek, y van a nombrar ciertas áreas como Port Royal, enfrente de Isla Aguada, nombre que tiene hasta la actualidad. También vemos que en esos mapas ya aparece Atasta como Beef Island, que van a ser una isla de ganados. Y bueno, ellos van a extraer la materia más importante, que va a ser el palo de Campeche. Sin embargo, la parte pesada de la extracción lo van a hacer los esclavos africanos, que ya van a estar avecinados en esta región. El segundo ramal del río Sumacinta, vemos el río San Pedro y San Pablo, que prácticamente es el límite entre Tabasco y Campeche. Antes de la expulsión de los piratas, Tabasco llegaba hasta la mitad de la isla del Carmen, en un arroyo seco. Prácticamente está como iniciando la isla como a unos 14 kilómetros aproximadamente. Y bueno, una vez expulsados los piratas, se reconfigura la región y pierde toda esta porción de tierra, quedando el río como un límite natural. Y finalmente vemos que el río Sumacinta se une con el Grijalva en la región de Tres Brazos para desembocar al Golfo de México. Uno de los datos interesantes es que la mayoría de los ríos vienen bajando, van del norte al sur, pero muy pocos ríos como el Sumacinta, como
el río Nilo, como el río del Amazonas, van de abajo hacia arriba, van en contra de la gravedad. Bueno, ahí vemos Palizada, y que está muy cercano a Jonuta. Jonuta, en el Clásico Tardío, pues va a ser la ciudad más importante en el comercio y la proveedora de cerámica. Toda la cerámica localizada en la isla que está enfrente de Campeche, se me fue. Sí, la isla de Jaina, la mayor parte de la cerámica es proveniente de Tabasco. Y esto se debe a los cientos de kilómetros que arrastra el río Usumacinta, esta arcilla, y la viene moldeando cada vez más, por lo que la hace muy fácil para ser horneada y manipulada. Lo podemos ver en la textura, en el color y bueno, en las formas que le van a dar a esa cerámica. De este lado continuamos con los dioramas que hacen alusión a todos los ecosistemas que tenemos en esta región. Para nosotros el más nutrido y el más importante, la región de la Laguna de Término. Cabe mencionar que la Laguna de Término es una laguna de agua salada, muy poco profunda, tiene hasta 2,5 metros en su parte más honda. En la parte menos honda quizás hasta medio metro. Y en la parte más ancha son 70 centímetros, en la más angosta son 30, pero el 70% del agua que la nutre es por el río Palizada, que desde luego viene a través del río Usumacinta. Tenemos 3 tipos de manglares de la diversidad que tenemos en Campeche: el rojo, el negro y el blanco, y todos van a tener un uso diferente de acuerdo a las necesidades incluso de los chontales. Como es una laguna de agua salada, pues muchas especies de mar abiertos vienen a procrear, como los tiburones, bueno, también tenemos presencia de delfines y de manatíes, que es una especie muy peculiar en esta región. Y bueno, hasta, según la Universidad de Carmen, tenemos casi un registro de 200 especies de aves, entre endémicas y migratorias, que forman parte también del área protegida de la Laguna de Términos. Continuando con los ecosistemas, el reptil y la especie más abundante en esta región, pues va a ser el cocodrilo Morelletti, justamente registrado por Arthur Morellet, un naturalista francés que nos visita como en 1847, y de ahí deriva el nombre científico, Morelletti. Y bueno, somos una zona pantanosa, por lo que es común verlo en los ríos y en los pantanos. Les decía que Palizada está en un enclave muy importante. Es un interland. De un lado tenemos los pantanos de Centla, del otro lado tenemos la Laguna de Término. Y somos, bueno, la cuenca del Palizada, por lo que tiene muchas partes bajas, casi estamos al nivel del mar, y la presencia de plantas acuáticas como los nenúfares, las lechugas de agua, así como el jacinto, y variedades reptiles como las tortugas, pues forman parte muy nutrida de estos ecosistemas. Algo tan peculiar que también formamos parte como Tabasco son el pejelagarto, el fósil viviente, ¿sí? Según estudios recientes, se dice que este pescado puede hasta respirar aire, ¿sí? Y bueno, puede respirar aire el pejelagarto. Algo que todavía se puede ver en el río Palizada, pues son las nutrias, los perritos de agua, ¿sí? Las palmas que se usaron para techar los vanos de las casas, hasta que poco a poco fueron reemplazadas por lámina, por tejas inicialmente, y debido al corte de las maderas preciosas y al palo de Campeche, pues los pastizales se fueron ampliando. Y de alguna manera se tenían que ampliar, por lo que fue necesaria la introducción del ganado cimarrón. Los ingleses introducen el cimarrón y desde entonces nos convertimos en un pueblo ganadero. La unión de los palos de tinto, los árboles de Campeche, palo de Campeche, son lo que forman estas pequeñas selvas llamadas tintales, que prácticamente pues, es la casa del mono aullador, como los vemos aquí. Plantas epífitas como las pitaya, las pitahayas, y afortunadamente pues, todavía se pueden ver jaguares en la parte más espesa de la selva paliseña. La cigüeña javirú también, y el zorro con la pelada, que son los más comunes que te puedes encontrar incluso en la carretera. Muy bien, aquí nos encontramos con los orígenes de Palizada, ya entramos a la parte histórica. En 1525, cuando Hernán Cortés se dirigía hacia las Sigüeras, justamente llevando prisionero a Cuauhtémoc, pues pasa por la región de Acalán. Acalán es una región comprendida desde Tabasco hasta Tenosique y desde Tenosique hasta la costa, muy probablemente hasta Sabancuy. No teníamos una delimitación territorial en ese entonces muy precisa, pero al pasar por esta región se encuentra con estructuras de madera muy bien elaboradas a las que le llaman las palizadas.
Entonces es muy probable que sea la etimología de nuestra palabra San Joaquín de la Palizada. Estamos hablando de 1525, aunque Palizada se funda hasta en el siglo XVIII, en el último cuarto. Justamente en esta cédula es parte del diario de Hernán Cortés y nos describe las medidas que tenía esta palizada, 3,30 metros, 2,5 metros, y justamente el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz nos hace un bosquejo cómo pudieran haber quedado estas empalizadas. Estamos hablando que son pueblos guerreros, son pueblos chontales, pueblos que tenían que defenderse de alguna manera, y muy probablemente quizás esta madera pudo haber sido palo de Campeche, que es una madera que perdura mucho incluso bajo el agua, y bueno, es la que pudo haber estado en las orillas del río Palizada. Uno de los datos muy curiosos, y que es una teoría que nos propone el arquitecto José Enrique Ortiz Lanz, es que si ellos se dirigían hacia Honduras, y según la historia, el diario del primer cronista nos dice que le da muerte a Cuauhtémoc en la zona de Insancaná, quizás la zona del Tigre, por esa región, pero para adentrarte al río Candelaria te tienes que adentrar por el río Palizada, por la laguna de Término. Y si él en su diario viene describiendo que viene por el Sumacinta, y la única ubicación y conexión entre el río Sumacinta y la laguna de Término es el río Palizada. Es decir, que muy probablemente Hernán Cortés, llevando prisionero a Cuauhtémoc, pasaron por esta región, esa sección del río, y es donde se encuentran esas estructuras de madera a las que le llaman las palizadas. Una de las mercancías que nos va a posicionar de manera internacional en las grandes potencias pues va a ser el palo de Campeche, que hemos venido hablando, pero sobre todo por la extracción del color negro. En el siglo XVIII va a ser muy caro conseguir el color negro. Antes se teñía con una planta llamada pastel, otra planta, la rubia, que solamente se compraba en Francia, pero bueno, la revolución del palo de Campeche que causan los grandes mercados, pues nos da como consecuencia la extracción de muchos colores más, y entre ellos va a ser el color negro. Felipe II de España es el que va a poner a la moda el color negro en la corte, es un color con sobriedad, y bueno, más adelante incluso vestir a la española, que es vestir de negro, pues se va a popularizar. Vestir de negro era un símbolo de mucho dinero, símbolo de alcurnia, y bueno, así como también tenemos el negro, teníamos otras tonalidades como el morado, el azul, el fucsia, iban de los más claros hasta los más oscuros, pasando incluso por el rojo siena. Este vestido en especial es un vestido de boda. Recordemos que antes se casaban de negro. Cuando se casa la reina Victoria de Inglaterra, se casa de color marfil, y bueno, revoluciona la industria de la moda, y entonces las bodas pues ya son de blanco, ¿sí? Pero sobre todo la importancia del color obtenido del palo de Campeche es que el color perduraba a las lavadas y a los años. Es decir, era un lujo pasarse el vestido de generación en generación y todavía perduraba mucho tiempo más. Aquí tenemos la obra más importante del museo, es un óleo sobre tela, haciendo alusión al santo patrono de Palizada, el señor San Joaquín, quien lo vemos del lado izquierdo. Del lado derecho vemos a Santana, recordemos que son esposos, y la figura central es la Virgen María. En este caso, en esta escena, les están enseñando la Sagrada Escritura, por eso ellos son encomendados como los santos patronos de la biblioteca. Desconocemos al autor de la obra, pero es muy contemporánea con la construcción de la iglesia que tenemos en el centro histórico. Cabe mencionar que la fiesta en honor a San Joaquín en Palizada es una celebración antigua, es una celebración colonial que va desde el 16 de agosto al 31 del mismo mes. Recordemos que después del Segundo Concilio del Vaticano unifican a los dos santos, San Joaquín y Santana, y la celebración es como el 26 de julio, finales de los días de julio, pero aquí solamente es San Joaquín. Todos los pueblos tienen que estar adjudicados bajo un santoral, en este caso es San Joaquín, y bueno, originalmente pues estaba en una ranchería, rancho del mismo nombre, San Joaquín, y según datos históricos, la escultura que tenemos en la iglesia es una escultura de una sola pieza, a diferencia de los santos coloniales que son ensamblados, pies y manos, pero esa es una sola pieza. Desconocemos la madera, pero lo que sí sabemos es que fue esculpida por un artista francés de nombre Andrés Constant, avecinado en Palizada por el mismo corte del palo de Campeche, el palo de tinte. Aquí nos encontramos con el escudo de Palizada. Es un escudo muy peculiar porque incluye frutas en su simbología. Creo que es una parte única o muy pocos escudos incluyen estas figuras.
Como vemos, tiene el mango Manila, que aunque sabemos que no es originario ni siquiera de América, pero se ha regado muy bien debido a los nutrientes del suelo. El sabor es exquisito. Palizada fue muy famoso por su rico mango y creo que lo sigue siendo, aunque tenemos hasta 15 variedades de tamaños, colores y sabores. Ya casi pasamos la temporada. En las siguientes figuras, en nuestro escudo, vemos los edificios más icónicos, la iglesia, bueno, el edificio el católico más importante, la religión más importante pues va a ser el catolicismo, sus casitas de tejas de 2 y 4 aguas, así como el perímetro de Campeche, Palizada formando parte del área protegida de la laguna de Término. La franja azul es referente a la espina dorsal, el río Palizada, con el palo de tinto, palo de Campeche, con la fecha de fundación. Las dos actividades más importantes, que es la base de la economía, la pesca y la ganadería, así como también la perla de los ríos, como la llaman los poetas. Y patriótica y liberal, porque sabemos que en el Segundo Imperio, la invasión francesa, pues también hizo presencia en esta región. Debemos de recordar que una de las grandes batallas, los paliseños lucharon contra los ingleses. Y bueno, más adelante, Pablo García, nuestro primer gobernador, viene a buscar a esos paliseños para recuperar la capital del estado y lo logra. Por esos servicios prestados a la nación, nos conceden el título de patriótica y liberal el 12 de febrero de 1868. Los colores rojo y verde pues, hacen referencia a la adhesión a la República Mexicana, como buenos mexicanos que somos. Este vitral formaba parte del antiguo Palacio Municipal y cuando se remodela, pues bueno, es lo que se rescata para ser exhibido en esta sala. Empalizada sobre el palo de Campeche es un tema muy diverso, muy nutrido, debido a que esta es verdaderamente la esencia de nuestra historia. El verdadero motivo de la fundación de Palizada es a raíz de esta madera preciosa, un color intenso que vemos, parece sangre, de ahí viene su nombre científico, Hematoxylum campechanum, hemato, sangre. Bueno, así de manera rápida, en el proceso francés consistía en remojar las astillas. Las astillas tienen que ser más finas que esta es una astilla gruesa, en un medio acuoso, que mayormente es agua hirviendo o caliente, dejando caer las astillas y pueden acercarse, pueden ver la intensidad del color, cómo va a soltar. El responsable del color rosado o rojo es la hematoxilina, que al oxidarse pues, se convierte en hemateína, que prácticamente es el responsable de la coloración. En este caso nos da un tono rosado, pero usando ciertas sales como sulfato de hierro potásico, la caparrosa o el cremor tártaros, nos puede dar las siguientes tonalidades, que van desde los más claros hasta los más oscuros. Si usamos sulfato de hierro potásico nos va a dar negro, pero tiene que pasar un proceso prácticamente de 1 hora. Menos de 1 hora son esas tonalidades. En este caso, en estos ejemplares nos faltaría el amarillo y el azul claro, pero forman parte también de estas tonalidades. Si vemos esto más adelante en unos minutos, se va a poner oscuro porque se va a oxidar. Y entre más caliente esté el agua, más intenso pues va a ser el color, ¿sí? La fase lunar, recordemos que en menguante la savia se distribuye más en la copa y en las raíces del árbol. Es cuando se debe de aprovechar, acordar, porque la savia brota por toda la madera, aunque el color no depende ni de la madera recién cortada, ni de la que está añejada. Todo depende de la hematoxilina presente en todo el duramen. Esta parte se llama duramen, que es prácticamente el corazón de la madera, y esta es la albura. Lo más importante va a ser esto. En México nunca va a haber una fábrica de extracción de colorantes, por lo tanto todo se tiene que llevar a Europa a través de las medidas de quintales, que son como 46 kilogramos, y bueno, las empresas las van a astillar para extraer hasta el más mínimo gramo de colorante. Van a haber 2 presentaciones, van a haber sólidos y líquidos, siendo la líquida la de mayor importancia porque es la que va a impregnar la tela. Este árbol tendría una edad como de 35 o 40 años, aunque nos dice William Dampier que hay árboles que llegaban a medir, requerían hasta 3 personas para abrazar un tronco. Imagínense ustedes la edad que tenían esos señores árboles. Lamentablemente pues se perdieron esos ejemplares, aunque la especie del palo de Campeche no es extinto. Según la norma oficial mexicana NOM 059 Sermagnap, el palo de Campeche no está clasificado en peligro de extinción. Por lo tanto quizás se puede comercializar.
pero sobre todo pues se puede circular por toda la península. Es una especie que no requiere cuidados especiales debido a que requiere mucha humedad y también puede crecer en lugares muy secos y no requiere suficiente agua, por lo que puede crecer en todos los lugares. Tenemos lo suficiente palo de Campeche para teñir el mundo entero, pero lo más importante del palo de Campeche es la dualidad que va a tener con la arquitectura de palizada. Nos dice la doctora Pascal Villega a través de su estudio las tejas de Marsella en las casas de Campeche, en los puertos de Campeche, a raíz del comercio del tinto, pues va a haber contacto comercial con muchas ciudades, principalmente con Barcelona, con Francia, y uno de los productos más cotizados que en ese entonces van a popularizarse, pues van a ser las tejas marsellesas. Hubieron más de 150 tejerías por todo el Mediterráneo, pero al menos en Palizada podemos encontrar hasta 15 marcas diferentes. Vemos aquí el corazón, es como si fuera el logotipo de cada tejería. No sé si se pueden enfocar hacia abajo, pero al menos acá vemos la de la abeja, aquí vemos el ancla, la estrella, acá tenemos la mariposa. Esa es una muy peculiar, esa es de Barcelona, así como también hubieron en España, pero en México también hubo una fábrica de tejas, Las Cruces. El pueblo mágico de Isla Guada es el mayor número de casas que tiene las tejas de Tabasco, que lamentablemente pues ya no produce, pero al menos en Palizada podemos encontrar la mayor concentración de tejas. Esta otra teja flamenca o teja de ala de paloma, como lo pueden ver, tenemos al menos 2 casas o una casa en Palizada en pie con este tipo de tejas. Hay un tercer elemento que también se usaron en los techos, que van a ser las pizarras, que lamentablemente la última casa pues colapsó. Pero las pizarras es un material que ni siquiera es cerámico, es piedra. Es piedra, es mucho más pesado y era mucho más caro. Solamente los techos de los castillos se utilizaban para techar estos, pero bueno, después de los Borbones se popularizan y pueden llegar a muchos más lugares. En 1852 llega la primera tejas belga. Fue el primer cargamento de teja. Bueno, la colocación de las tejas planas o las tejas marsellesas es un sistema muy simple, que es lo que causó innovación a finales de 1800. Podemos encontrar diversos tipos de tejas, curvas, semicurvas, españolas, coloniales, pero al menos estas que económicamente fueron denominada como tejas planas o tejas mecánicas, consistía en un sistema muy simple, un anclaje muy sencillo, como lo vemos aquí. Tiene un canal, el cual permite anclar a la siguiente teja. Y la siguiente se coloca aquí, y la siguiente, de tal manera que si ocurría algún accidente o tu teja se quebraba, prácticamente y muy sencillamente podías reemplazarla por la siguiente. Muy independiente de la marca diferente, porque aquí vemos la estrella, aquí vemos esta que es barcelonesa, pero como es el mismo modelo universal, no tiene problemas en acomodarse. ¿Sí? Lo vemos aquí, un sistema sencillo. Debido a la riqueza de nuestro suelo, es posible la presencia de la caña de azúcar en estas regiones, y según datos históricos se tiene registro desde finales de 1700 que ya se sembraba la caña. Este ejemplar que vemos aquí es un trapiche pequeño, de origen inglés, porque es elaborado en un pueblo de Inglaterra, pero así como vemos hubieron muchos trapiches en Palizada debido a las grandes extensiones de tierra, y quiero aclarar que hay mucha diferencia con los ingenios. Los trapiches son pequeñas unidades que van a triturar pequeños ranchos, o sea, pequeños sembradíos. Los ingenios son grandes extensiones de tierras. ¿En qué consisten los trapiches? El caballo, bueno, la persona, el vaquero que va a dar el caballo en forma circular, lo que va a hacer es triturar, jalar la polea principal, que hace rodar esos rodillos, esas masas, ¿sí? Prácticamente que reciben el nombre de masas. Lo que hace es triturar totalmente la caña. Por el orificio de enfrente vemos salir el jugo. Tenemos 5 variedades de caña de azúcar, siendo la Oficium la más ideal para extraer el jugo. Y este jugo se puede consumir directamente, es un jugo muy dulce, pero también se fermenta. ¿Qué se elabora aquí? A partir del jugo de la caña se puede elaborar la melaza,
lleva un proceso de fermentación y cocción, y finalmente también se puede obtener el piloncillo o la panela, que servía para endulzar las bebidas. Recordemos que los mayas endulzaban las bebidas con miel, los españoles introducen el azúcar, los endulzantes, y bueno, es una tradición que se empieza desde 1700 hasta dejan de funcionar quizás inicios de 1900. En especial ese trapiche, el de las Perlas de los Ríos, es el único que está en función, y es el único en Palizada, completamente en función, y bueno, que a partir de entonces también se elaboran mermeladas que están en venta, un producto 100% natural que pueden degustar en el rancho de la Perla de los Ríos.